Yo me llamo Antonio Lafuente, trabajo en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en un centro que se llama de Ciencias Humanas y Sociales, donde hay más de varios centenas de investigadores en todas las áreas del saber. Y también un poco atraído por las prácticas de Medialab Prado y en cierto modo también decepcionado por el conservadurismo de las organizaciones académicas, empecé a interesarme por lo que sucedía en Medialab Prado. Y como unas cosas llevan a otras, en algún momento la persona que en ese momento dirigía Medialab Prado me ofreció organizar un laboratorio del Procomún y acepté la oferta, que me pareció un desafío extraordinario, y hice muy bien en hacerlo. Me siento muy feliz de haber podido hacerlo. Al principio fue muy duro porque tenía como dos profesiones, como dos trabajos, y a veces me sentía muy inseguro porque no sabía cuál de los dos estaba traicionando, porque no sabía gestionar bien mi tiempo. Y tenía como dos vidas, y como dos prácticas, y como dos metodologías, y como dos mundos que me exigían mucho y que yo no era capaz de ensamblar armoniosamente. Pero ahora, después de varios años, ahora he logrado que las cosas que me interesan como activista son las cosas que también investigo como académico. Y por fin ya no tengo dos vidas por completo inconmensurables, tengo dos vidas en conflicto, dos vidas con frecuencia en tensión, pero dos vidas que no me escinden por completo, sino que se complementan y que me ayudan a crecer de alguna manera y que yo considero interesante. Y que invito a mucha gente que esté en una diatriba parecida a la que yo me encontraba, a que no desistan y a que descubran su propio camino, descubran su propia manera, que se animen a transitar entre los dos mundos, porque estoy seguro de que siempre es posible encontrar una mirada, una perspectiva, un itinerario que te permita conciliar los dos mundos. Yo pertenezco a un país, España, que tiene una larga tradición de estudios históricos, filosóficos, sociológicos, que no han dejado nunca de lamentar la escasa contribución de España al desarrollo científico-técnico global, mundial, occidental. Y entonces, si le hiciéramos caso a esa literatura, no debería entonces desarrollarse un área disciplinar como la historia de la ciencia, porque ¿para qué hacer la historia de algo que no ha existido? Y yo me he resistido desde el principio que comencé a trabajar a esa visión del pasado científico-técnico del país, que es una visión que está asociada a la existencia y búsqueda de grandes descubridores, de grandes teóricos y de grandes, digamos, nobles, grandes próceres de la construcción del conocimiento occidental. Pero es un hecho que en mi país y también en este y en otros muchos, todos los días la gente abre el grifo y sale el agua. Es evidente que todos los días uno le da el interruptor y se enciende la luz. Es evidente que hay una enorme cantidad de conocimiento que usamos y que nos constituye como ciudadanos, como seres humanos, y de eso alguien se ha tenido que ocupar. Por tanto, hay una enorme cantidad de ciencia y tecnología en nuestros países, y la hay desde siempre. Yo me interesé mucho en las primeras fases de mi construcción como académico por las transferencias de conocimiento desde los centros a las periferias y desde las élites a los legos. O sea, los dos movimientos que permiten entender cómo la ciencia no es una cosa de la incumbencia exclusiva de quienes saben mucha matemática o de quienes saben mucha biología, sino que es un asunto que nos concierne a todos. Y lo que descubrí, ayudado por algunas personas muy relevantes, la primera cosa que descubrí es que la ciencia y la tecnología es absolutamente inconcebible sin tomar en consideración a los públicos.
sin tomar en consideración a eso que unas veces llamamos públicos, otras veces consumidores, otras veces usuarios y otras veces amateurs. Y no son equivalentes todas las palabras, pero todas participan un poco unas de otras. Lo que descubrí es que, así como para las ciencias humanas y para el arte se dice que el acto de recibir una novela o recibir una teoría filosófica o una obra de arte es un acto creativo, es un acto que involucra la totalidad del contexto, y prejuicioso o no, de quien recibe esa obra, y que por tanto el acto de recibir es también de alguna manera un acto de recrear, y no es un acto en consecuencia pasivo, sino dialógico, sino de construcción, de coproducción del sentido que tenga la novela, o que tenga el verso, o que tenga el cuadro que uno está mirando. Cuando eso, más o menos en las ciencias humanas, todo el mundo lo da como por hecho, como por probado, como por comprendido, como por no necesariamente problematizable, cuando pasamos a la ciencia parecería que ese discurso no es aplicable. Yo comencé a dedicar una enorme cantidad de tiempo a estudiar procesos de transmisión del conocimiento desde los centros a la periferia, particularmente América Latina, desde la ilustración europea a la ilustración americana, y también procesos de transmisión del conocimiento desde las élites, quienes sí habían tenido acceso a una formación de calidad, a los legos, es decir, a la gente del común. Y encontré que también lo que era válido para las novelas, para la creación literaria y para la creación artística podía aplicarse a la creación científica. Así que entonces me pareció pertinente plantear el acto de recepción en ciencia también como un acto de creación. El acto de recepción convertía a los receptores en coproductores de conocimiento. Pero es que estaba yo en esas cosas torturando documentos para encontrar argumentos que me permitieran publicar en las mejores revistas del planeta y ganar fama y ganar prestigio y poder consolidar mi carrera como académico, cuando un día, en una conversación de café con un amigo que no era historiador de la ciencia, pero que sí era hacker, y me contó lo que significaba la palabra hacker y que les debíamos a su juicio a ellos. Y ahí entendí, escuché por primera vez esa palabra, estoy hablando de hace unos, no sé si 10, 12 años, escuché por primera vez esa palabra y también escuché por primera vez la enorme deuda que nuestro mundo había contraído con los hackers. Había descubierto de pronto que había un colectivo gigantesco de personas que habían desarrollado prácticas extramuros de la academia y que habían producido alardes tecnológicos de los que depende la humanidad tal como hoy la concebimos. Así que de pronto me di cuenta que todo lo que yo estaba intentando hacer como académico estaba dirigiendo toda mi atención hacia unos colectivos difícilmente documentables cuando convivían a mi lado gentes que estaban actuando como amateurs, es decir, no como gente que no sabe, que es la manera en la que nos han intentado convencer que debemos tratar a los amateurs, como gente que no sabe. Para mí un amateur es alguien que no está acreditado, pero que puede saber. Así que desde ese momento pensé que sería original y que sería necesario y que por lo menos para mí sería también muy divertido y que sería una forma de hacer justicia también, dejar de tratar a los amateurs como invisibles, como un obstáculo, y comenzar a verlos como alguienes con quien tenemos una deuda que como mínimo deberíamos reconocer. Y desde entonces he convertido a los amateurs en uno de los temas principales de mi actividad como académico, que también como activista pues he ido verificando que en los espacios donde he tenido la fortuna y el privilegio de poder moverme, como por ejemplo este donde estamos hoy, Platoedro, pues me encuentro a una enorme cantidad de gente que sabe de una enorme cantidad de cosas
sobre las que la academia en apariencia nadie tiene interés. Y esto también debe ser puesto en valor. Como académico, pienso que es obvia la respuesta. Yo creo que nosotros debemos hacer un esfuerzo para convertir lo invisible o invisibilizado en visible y reconocible. Es decir, que hay un trabajo de documentación, de conceptualización, de categorización, de investigación, que significa un esfuerzo que cuando lo hagamos y lo hagamos bien, vamos a devolverle el protagonismo que merecen a una serie de actores, igual que hicieron las feministas, devolviéndole a la mujer el papel que han tenido en la historia. Yo creo que también los amateurs son otro de los grandes perdedores de la modernidad, que han sido invisibilizados. Sabemos por qué, no viene al caso en este momento aquí contar esa historia, pero yo creo que como académicos una parte de nuestra obligación es devolverle esa visibilidad que le hemos negado, que le hemos incluso obstaculizado. Y como activistas, en espacios como este, pues seguir haciendo lo que hacemos, dando hospitalidad a la enorme cantidad de personas que hay por todo el mundo que tienen un enorme deseo de aprender y que no lo pueden hacer en la academia más que pagando tarifas excesivamente costosas y teniendo que pasar filtros, programas y quién sabe cuántas trabas más para poder aprender, cuando en espacios como este, como el colaboratorio, como Medialab Prado, basta con que quieras venir para comenzar a aprender desde el minuto 1. Entonces yo creo que como activista seguir dando hospitalidad, como académico esforzarse en dar visibilidad. Bueno, el laboratorio del Procomún ha sido muchas cosas, espero que todavía sea algunas más. Inicialmente nació como un espacio formado por activistas, artistas, hackers, académicos, gentes que compartíamos una preocupación, la de saber si había un lenguaje común, un lenguaje apropiado, un lenguaje que hiciera visible la enorme importancia que tienen los bienes comunes para la supervivencia nuestra como especie, como lo que queramos. Y luego ha ido evolucionando hacia formatos muy diferentes, desde configurarse como una especie de seminario académico abierto y un poco heterodoxo, a convertirse en una estructura que da cobijo, que da hospitalidad, que acompaña proyectos de investigación de diferentes colectivos que están interesados en explorar la relación entre empresa y Procomún, entre educación y Procomún, entre nuevas tecnologías y Procomún, entre patrimonio y Procomún, en fin. Y ahí pues lo de siempre, dar acompañamiento, ser receptivos, ser hospitalarios a las personas que creemos que no podemos seguir postergando el interés por los bienes comunes. Hay una visión, digamos, liberal y una visión procomunal de respuesta para esta pregunta. Empiezo por la liberal. Desde el punto de vista liberal, es obvio que desde unas décadas a esta parte, por muchos motivos diferentes, mucha gente en el ámbito de lo privado y de lo público y de lo común, hemos llegado a la conclusión de que hay una enorme cantidad de conocimiento que está estancado. Y ese conocimiento puede ser liberado, y ese conocimiento puede ser puesto al servicio de la solución de las necesidades que tiene nuestro mundo. Entonces, este tipo de espacios desempeñan como función relevante la de ayudar a que todo ese conocimiento se libere
y que se libere de una manera que no es individualista, que no es individual, sino que es en equipo, que es colectiva, y por tanto estos espacios dan valor a lo que llamamos inteligencia colectiva, que la moviliza. Esta es la aproximación liberal a la importancia que tienen estos espacios. Y hay una aproximación también procomunal que a mí me gustaría resaltar también. Y es que los bienes comunes, el procomún, es siempre algo emergente. Nos damos cuenta de que existe el procomún cuando está amenazado, cuando comienza a estar amenazado y muchas veces cuando ya está a punto de su desaparición. Y ahí aparecen colectivos que reclaman el procomún no por razones estéticas, ni por razones jurídicas, ni por razones políticas. Reclaman el procomún porque es sustantivo para su propia supervivencia. Sin ese bien que está amenazado, su supervivencia está amenazada, está en peligro. Ahora, cuando ellos se ponen a reclamarlo, se tienen que configurar como comunidades de aprendizaje. Tienen que transitar desde la protesta a la propuesta. Y cuando hacen eso, lo que logran es intentar darle forma a preocupaciones que por el momento son de una minoría, pero que previsiblemente acabarán siendo de una mayoría. Ellos, digamos, que son el conejillo de Indias sobre el que de forma más directa y originaria experimenta los males de nuestro mundo. Son un colectivo que está anticipando males que hoy son de una minoría y mañana serán de una mayoría. Cuando este colectivo minoritario, probablemente medio invisible, con frecuencia acusado de ser un estorbo para el progreso, normalmente acusado también de ser antisistema, de no ser riguroso, de ser demasiado amateur, demasiado aficionado, de hacer propuestas demasiado radicales. Cuando todo eso está sucediendo, estamos delante de un colectivo que no tiene una naturaleza identitaria, sino que es un colectivo que se organiza alrededor de una singularidad. Pongamos un ejemplo, ser diabético. Cuando uno es diabético y quiere luchar para que los poderes públicos te tomen en consideración, quiere luchar para que dejes de ser invisible y quieres luchar para ganar capacidad de interlocución, cuando quieres hacer eso, necesitas comenzar a documentar, a articular colectivos muy heterogéneos que vienen de mundos muy distintos, que tienen culturas muy diferentes, que tienen edades, que tienen ideologías, que tienen algo que les une, que es una singularidad y no es una identidad. Vivir juntos para ellos es un enorme aprendizaje, es un enorme desafío. Si ellos logran vertebrar esa capacidad de interlocución, esa propuesta, lo que han tenido que hacer para lograrlo es aprender a vivir juntos. Por tanto, es un enorme, primero, experimento de creación de conocimiento, pero la consecuencia más importante es que crean comunidad. Luego es un experimento de política experimental. Si ellos logran ganar la interlocución, producir la propuesta, lo que están es enseñándonos a resolver un conflicto que hoy es de unos pocos y mañana a ser de la mayoría. Así que, ¿por qué son importantes estos espacios? Son importantes porque es la última esperanza de que podamos aprender a vivir juntos y resolver los conflictos que tenemos.
Hay proyectos de geoingeniería que han concebido como un objeto sobre el que se quiere trabajar la posibilidad de modificar el ángulo de giro del eje de la Tierra. Es una posibilidad que algunas personas se toman muy en serio porque creen, confían, que cambiando el ángulo de giro del eje de la Tierra podremos corregir los efectos del cambio climático. Yo no quiero entrar aquí en este momento a si es verdad o es mentira, si son unos visionarios, si son rigurosos. Ese es un problema que en este momento no me interesa demasiado. Lo que quiero es resaltar que de un tiempo a esta parte, que probablemente mañana todos, vamos a tener que empezar a hablar del ángulo de giro del eje de la Tierra como de un bien común. Un bien que reclama la humanidad en su conjunto para que nadie se otorgue, se asigne a sí mismo el derecho de poder modificarlo. Ya estamos hablando de la polinización de las abejas como de un bien común. Estamos hablando del aire, que era una cosa que estaba ahí y que nadie empezó a preocuparse por la calidad del aire hasta que comenzaron a emerger los asmáticos. Estamos hablando del aire como un bien común. Estamos hablando del genoma que está en cada una de las células de nuestro cuerpo, que se regeneran a una velocidad increíble. Y de todos los cuerpos todos tenemos el mismo genoma. Siendo el bien más abundante del planeta Tierra, lo hemos convertido en un bien escaso por las leyes de la propiedad intelectual. Y estamos hablando entonces del genoma, que es algo que hemos heredado, que ha producido la evolución, como si fuera un bien común, como algo que necesitamos aprender a gestionar. Todos esos bienes comunes de los que estoy hablando es lo que yo creo que con justicia deberían ser nombrados los nuevos patrimonios. Hay muchos más, pero bueno, estos valen como ejemplo para ilustrar lo que quiero evocar con la noción de nuevos patrimonios. Bueno, siempre me quedo muy admirado, muy sorprendido, muy maravillado cuando vengo a América Latina, que es un espacio donde parece que las cosas son posibles, ¿no? Donde parece que todo puede suceder. Quizá no suceda, pero me emociona la juventud de la gente, me emociona la capacidad de compromiso de la gente, me emociona la hospitalidad de la gente, me emociona, lo que más me emociona es la capacidad de empatía de la gente. Me emociona la facilidad, aparente facilidad que tenéis. Estoy seguro que debe haber una enorme cantidad de problemas también. Me emociona la capacidad que tenéis para trabajar juntos, para coordinaros, para vertebraros, para apoyaros. Y yo creo que como ustedes están acostumbrados a respirar en esa atmósfera, me parece que no lo valoran suficientemente. Eso es lo que me ha encantado de estar aquí con ustedes. Yo me voy con las pilas llenas, ¿no? Me voy como cargado de esa energía que dais. Y me voy feliz. Me voy ya está mi hora de regreso ahí a la vuelta de la esquina. Y me voy también preocupado porque he oído varias intervenciones en donde siempre hay alguna persona que le parece poco lo que se está haciendo y que querría resultados, que querría efectos inmediatos, que querría mayor capacidad de intervención en la realidad. Y me preocupa porque he sentido varias veces que esos discursos son muy desmovilizadores, que son discursos que nos llaman a empresas que nos desbordan, que nos superan, a levantar pesos que nos van a romper la espalda mientras intentamos hacerlo. Y yo creo que deberíamos también aprender a ser algo más humildes, a ser algo más modestos, a reconocer que somos muy vulnerables, que somos muy frágiles y que necesitamos cuidarnos más y mejor y que tenemos que evitar ponernos delante de desafíos que puedan rompernos la columna y que puedan mandarnos al punto cero de partida otra vez, tener que empezar de nuevo, ¿no?
Y eso es lo que creo yo que tenéis que trabajar un poco más, ¿no? Lo de aprender a gozar con lo mucho que ya habéis conseguido, ¿no? Que a mí me parece maravilloso, realmente increíble.